Abre tu Biblia, vamos a entrar en la palabra de Dios. Abre tu Biblia en el capítulo 6 del libro de Génesis. Vamos a oír el mensaje de Dios. Voy a seguir hablando y compartiendo acerca del corazón. Qué tan importante es oír y saber que el corazón manifiesta lo que somos. A veces nosotros ponemos nuestra vista en lo que está afuera, ¿verdad? Vivimos una vida solamente viendo lo de encima, lo de arriba, lo de afuera. Pero yo quiero que nosotros hagamos conciencia. Escucha bien, a través de esas enseñanzas que estamos compartiendo, quiero que hagan conciencia todos ustedes de que Dios no ve lo apariencia, no ve lo de afuera. Dios ve tu corazón. Dios observa tu corazón. Dios quiere ver tu corazón, lo que nadie ve, la actitud, la intención de tu corazón y a veces hasta los pensamientos de tu corazón que nadie los ve. Si nadie nota, nosotros solamente, ¿verdad? Traemos nuestras ofrendas, pero Jesús vio no solamente las ofrendas, ve el corazón desde el inicio, desde Génesis, ¿verdad? Y Jesús también cuando él recogía ofrendas, porque se recogían ofrendas cuando él predicaba, dice que él vio a los ricos que echaban, ¿verdad? De lo que les sobraba, pero veía, dice, la gente que estaba ahí veía la cantidad de lo que echaba, pero no era la cuestión, porque los ricos, dice, echaban de lo que les sobraba, pero había una mujer que echó todo lo que tenía. Dice, esta ha dado más que todos. Y entonces todos los que estaban ahí sabían y entendían que Jesús no había visto la cantidad que ellos echaban, sino había visto con qué corazón echaban. Hasta nuestras ofrendas tenemos que saber que tienen una actitud y se muestra en el corazón de Dios. O sea, mostramos el corazón hacia Dios y Dios lo observa. Hace rato que mi esposa decía que los sobres estaban vacíos y yo digo, ¿cómo puede haber un corazón de una persona que tome un sobre y nadie me ve? Y dice, yo lo voy a echar y nadie me ve. Dios sabe y seguramente esa persona en toda esa semana vive miserablemente. Digo vive miserablemente, ¿por qué? Porque seguramente nosotros, al nosotros querer engañar a Dios, ¿verdad? Y no sabemos y no conocemos su palabra de que Él bendice al dador alegre. Y cuando nosotros entendemos ese principio de que Dios bendice al dador alegre, nunca más vas a poder ir a la casa de Dios sin dar con alegría y sin dar con el entendimiento de que Dios nos observa. Sabe cuántos de nosotros lo hacemos con fidelidad, con integridad, y esa medida es la que nosotros cosechamos. Esa es la medida que nosotros, no lo que nosotros vemos, sino lo que Dios ve. Yo quiero que vayas a Génesis capítulo 6, vamos a leer en el verso 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y luego el siguiente versículo dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, Señor, deposito esta enseñanza, lo que yo voy a hablar, Señor, en tus manos. Tú hablaste a mi corazón de hablar del corazón. Padre, yo quiero pedirte la unción de tu Espíritu Santo para hablar en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Toma esta reunión, háblanos, Señor, y enséñanos lo relacionado, Señor, al corazón, lo que tú alcanzas a ver con tu palabra, Señor. Venga la unción de tu Espíritu Santo y toque nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estos versículos resaltan algunas partes que yo quiero compartir y voy a tomar las partes que resaltan. Había mucha maldad en la tierra. Dios vio que había mucha maldad en la tierra. No solamente vio mucha maldad, sino que Dios vio que todos los propósitos del corazón
eran de continuo solamente el mal. Dios vio que el corazón de ellos, de toda la gente que habitaba en la tierra, era no solamente que había una maldad generalizada, sino que Dios fue más profundo y observó el corazón de la gente, y observó el corazón de la gente, y al ver el corazón de la gente, vio el pensamiento de la gente, que era de continuo solamente el mal. Y esto nos habla acerca de algo que está aconteciendo en este tiempo. Jesús habló que la segunda venida de él tendría algunas señales, y entre una de esas señales que nosotros podemos ver, de las cuales son las primeras y las primarias, como los terremotos, las hambres, las pestes, la violencia en mucha gente, dice que Dios vio en Mateo 24:12 que la maldad se multiplicaría en gran manera y que el amor de muchos se enfriaría. Entonces estamos viviendo ese tiempo, pero también estamos viviendo en otra de las señales, es que dijo que su venida sería como en los tiempos de Noé. Y si nosotros vemos los tiempos de Noé, era que sencillamente dice la escritura que en los tiempos de Noé la gente compraba, vendía, se casaba y se daba en casamiento. Hasta el día en que vino el diluvio y los sorprendió a todos, y toda esa gente murió. Qué interesante es ver que la gente de los tiempos de Noé era gente que estaba pensando en comer, en beber, y eso no tiene nada de malo, pero lo malo es que podemos estar comiendo y estamos bebiendo cosas terrenales sin saber que viene y que se está perdiendo la eternidad. El deseo de mi corazón es poderles hablar de temas eternos, porque cada uno de nosotros, escuche bien, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad, entre miles, de morir este día. Todos nosotros. Yo veía en nuestra calle, mi esposa me platicaba, pero en nuestra calle, casi en una esquina de nuestra calle, había un grupo de jovencitos bien parecidos, los chicos de una familia, ¿verdad? Que no se metía con nadie. Los chicos no eran mala onda, los chicos no eran de esos drogadictos vagos, pero traían unas motos constantemente, siempre las veías ahí con motos. Algo pasó ahí en esa casa, y dice mi esposa, no sabemos exactamente quién murió, pero murió uno de esos jóvenes quizá, porque había muchos jóvenes en motocicletas, ¿verdad? En ese lugar. Y deducimos que murió un joven o murió alguien. Yo pude soñar en estos días, más bien anoche, me desperté y vi una familia totalmente cubierta, ¿verdad? Con sábanas blancas. Yo veía que esas personas morían. Yo sabía que eran inconversas. Yo sabía que no eran gente de la iglesia, pero eran familias que habían perdido la vida. Yo no sé si por el COVID, yo no sé si por algún accidente, pero eso me hace reflexionar en que cada vez que yo hable y exponga el evangelio, le estoy exponiendo el evangelio eterno, cosas eternas que a ustedes les va a bendecir, ¿verdad? Si las oímos, si las ponemos en práctica, vamos a pensar en un Dios eterno y en una eternidad. Mi mensaje no se basa en solamente hacerles ver que estamos bien en esta tierra, que vamos a prosperar, que vamos a crecer. Todas esas cosas sé que son necesarias, pero hay una más excelente, es la eternidad. Es que usted vaya al lugar que Dios pagó el precio para que nosotros estuviésemos ahí. Y como Él pagó el precio para que nosotros estuviésemos ahí, es necesario hablar, ¿verdad?, acerca de por qué Jesús y por qué Dios envió a Jesucristo a morir y pagar el precio tan alto para que su iglesia, su pueblo, estuviese allí. ¿No le parece digno de poder entenderlo? El por qué un Dios del cielo eterno envió a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos estar allá, y que el precio fue tan alto que lo envió. Entonces,
tenemos que aprender el que si Él lo envió, es que hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber. Y Dios maneja el corazón, pero me llama la atención cómo Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Le duele en el corazón el pecado del hombre. En el capítulo 6, versículo 11, encontramos que la tierra se corrompe delante de Él y la tierra estaba llena de violencia. Yo estaba leyendo algunas cifras de violencia y de por qué muchas veces Dios puede arrepentirse del hombre. Pero escuche bien, solamente voy a dar tres datos. Dice 44 millones, escuche bien, 44 millones de abortos cada año suceden y ocurren en todo el mundo. 44 millones. Quiere decir que el aborto mata más gente que el coronavirus. Y nadie dice nada. Nadie prohíbe quedarse en casa. Los gobernantes están haciendo leyes para que se autorice el aborto. 44 millones de niños mueren cada año. Son muertes. Alguien pagó, alguien asesinó, alguien participó. Si hay médicos aquí y tú participas en abortos, yo te voy a decir, estás colaborando con una maldad. Si hay gente aquí que ha dicho quiero abortar y ha asesinado a su hijo, estás colaborando con ese olor de maldad. Hay un olor que expide la maldad de nosotros. 44 millones de abortos en el mundo cada año. La guerra en los últimos 90 años ha matado más que en los 500 años atrás. 125,000 ataques terroristas desde 1970 han matado a millones de gentes. Y podríamos seguir con la lista de muchos datos que nos harían estremecer de cuánta gente muere. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿De dónde nace toda esa maldad? ¿De dónde nace todos esos asesinatos, todas esas muertes, todos esos abortos? Nacen, diga conmigo, del corazón. Y es tan importante que nosotros podamos saber y entender y discernir qué es lo que pasa. ¿Por qué Dios está interesado en mi corazón? Quiero que vayas a Mateo capítulo 15. Jesús, su público muchas veces estaba rodeado no solamente de seguidores que amaban y les gustaba, como el capítulo 15, verso 15. Y Jesús, muchas veces su público estaba rodeado de fariseos, de seduceos y de todo tipo de religiones que estaban en aquel tiempo. Iban no solamente a oír a Jesús porque les interesaba la palabra, sino ellos iban a criticar la palabra. Ellos iban a criticar, ¿verdad? Y en una ocasión Jesús está hablando a las multitudes y los fariseos empiezan a darse cuenta que los discípulos no están guardando una tradición que los ancianos de aquel tiempo habían puesto, que era lavarse las manos, ¿verdad? Antes de comer. Y entonces dice que cuando ellos vieron que los discípulos no se lavaban las manos, le reclamaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición de lavarse las manos? Ahora, yo voy a decirte, ¿es bueno lavarse las manos? ¿Era bueno lo que le estaban haciendo la observación a Jesús? Sí, claro, era bueno. Pero ellos estaban basando su tradición, ¿verdad?, en solamente verlo de afuera. Y yo creo que hay ocasiones donde nosotros estamos viendo lo de afuera y es bueno lavarse las manos. El pastor Eric nos hacía la reflexión en la mañana acerca de que algunas veces él ha entrado al baño de los hombres y algunos han estado allí de ustedes y van al baño y él dice: yo me he dado cuenta que algunos hombres no se lavan las manos. Y cuando ellos salen de ahí del baño, saludan y te dicen: Dios le bendiga, pastor. Y yo digo: wow, ese cochinote que está ahí, que no se lavó las manos, está saludándome cuando le estaba diciendo a Eric: dime quién es. Me los vieras de pasar a mi oficina para darle unas clasecitas, ¿verdad? Y yo creo que hay veces que
que los fariseos veían que los discípulos no se lavaban las manos, ¿verdad? Y saludaban a toda la gente. Y decían, estos cochinos. Y Jesús les dice algo muy interesante. Les dice, vaya conmigo al versículo 15. Vamos a leer desde el verso 11. No todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre mi Padre Celestial será desarraigada. Dejarlos, son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Pero respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca y esto es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale del hombre? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que verdaderamente contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Está refiriéndose Jesús que ciertamente la enseñanza de los fariseos era buena. ¿Y cuántos saben, verdad? Y usamos y nos tapamos la boca y decimos, así no nos vamos a contaminar, y no nos vamos a contaminar, pero realmente esto es bueno, que nosotros cubramos nuestra boca. Pero no todo tiene que ver con cubrir la boca, sino que tiene que haber una protección en el corazón. Porque si tú cubres tu boca para que no te contamines, yo te voy a decir, no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. ¿Qué es lo que sale de la boca? De la boca salen las blasfemias, sale la maldad. De nuestra boca salen las maldiciones, las groserías, los adulterios, las fornicaciones. De todo esto de nosotros sale de nuestra boca, pero de nuestro corazón es donde está la fuente de toda esa maldad. El hombre bueno, veíamos la otra semana, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Y les decía, ¿cómo hipócritas? ¿Cómo podéis querer hacer lo bueno si estás habituados a hacer lo malo? ¿Cómo podemos nosotros el querer cambiar de piel cuando somos unos etíopes, queriendo sencillamente echarnos crema y querer cubrir nuestra negrura de nuestra piel o de nuestros pecados, si es solamente por encima? Tenemos que entender que cuando Dios observa nuestra vida, observa nuestras acciones, está observando nuestro corazón. Tenemos que crear una conciencia que si yo voy a dar mi ofrenda, hay alguien que me supervisa con qué actitud y con qué integridad doy mi diezmo y mi ofrenda. Tenemos que saber que cuando yo estoy en mi casa, o cuando yo estoy en mi trabajo, cuando yo estoy conviviendo con la gente, hay alguien a quien yo le rindo cuentas y me observa, no solamente lo que yo hago por encima, sino que él está observando, ¿qué? Mi corazón. Mi corazón. Crear conciencia no es sencillo. Crear conciencia no es fácil. Por eso he tomado la decisión de dar una serie del corazón. Porque no es sencillo hacer conscientes a nuestra vida de que no es la apariencia la que tú das a toda la gente la que vale, sino la que Dios ve y observa en tu interior cuando está en tu corazón pensando. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que piensas cuando estás a solas? ¿Qué es lo que piensas cuando tomas tu teléfono? ¿Qué es lo que vas a pensar? ¿Qué es lo que vas a escribir? Hay alguien que está viendo, observando qué es lo que estamos pensando y lo que vamos a escribir con respecto a nuestro corazón. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 7 habla algo muy interesante, que cuando una persona ha oído que Dios observa el corazón,
Muchas veces le puede pasar una dureza. Diga conmigo, se puede endurecer su corazón. Algo le ocurre, algo le pasa. Y dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Dice que hay dos tipos de gente. Hay gente que endurece su corazón. Hay gente que está endurecido su corazón. Pásame el corazón. Mire, el corazón, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, este corazón, cuando oímos la palabra de Dios, usted sale, ha oído el mensaje y usted no tiene la convicción que Dios observa, el corazón, y no nuestras obras solamente, sino el corazón. Entonces usted puede oír la palabra y pensar que Dios a usted no lo ve. Y cuando usted no lo ve y no reacciona a lo que usted está viniendo a oír, porque la palabra de Dios, cuando se viene y se oye, se debe de poner en práctica. Y se debe de poner en práctica, ¿verdad? En lo que nosotros saliendo de aquí vamos a tener la oportunidad. Y usted tiene que salir con la conciencia de que Dios observa su corazón. Pero si usted sale pensando que Dios no observa su corazón, entonces ¿sabe lo que le acontece? Su corazón empieza a endurecerse poco a poco, semana tras semana. Y va a llegar el momento donde usted va a tener un corazón así. Su corazón va a ser de piedra, totalmente, diga conmigo, de piedra, endurecido totalmente. Qué triste es ver una iglesia que está endurecida, y es peligroso tener una iglesia o tener un padre de familia o tener una madre de familia o tener hijos que están endurecidos en sus corazones y que no les endureció, escuche bien, no les endureció la vida del coronavirus, no les endureció el problema, las circunstancias adversas, porque hay ocasiones donde las circunstancias adversas hacen que este corazón de piedra se quebrante. Yo platicaba en esa semana fue Leti que perdiste tu sobrina. Sí, ¿verdad? En esta semana que está pasando en esta semana, nosotros, mi esposa y yo estaba preocupada por una sobrina que había caído enferma y los médicos decían que no era coronavirus. Pero ella decía, pero tiene todos los síntomas, ¿verdad? Basado en la experiencia de todos ustedes que hemos oído acerca de cómo hemos orado y qué sienten y esto y esto y esto. Y nosotros tratamos de poder orar y poder decirle a esa gente que estaban enfermos y que necesitaban un buen médico en la atención. No solamente, ¿verdad?, el que nos lo comunicaran a nosotros y comunicar a los familiares. Necesitamos un buen médico y doblar nuestro corazón. Un día nos hablaron en la madrugada que esa muchacha de corta edad, no sé qué edad tuviera, pero creo por unos 30 años, murió. Murió en una madrugada, 3 de la mañana murió. Y nos dio mucha tristeza. Yo vi el corazón de mi esposa quebrantarse, llorar por la pérdida de su sobrina. Y yo recordé lo bendecido que somos, mi esposa y yo, cuando murió su hermano de ella. Y yo me acuerdo que nada más tuvo que morir una sola persona para quebrantar mi corazón duro y yo quebrantarme y acercarme a Dios y entregar mi vida a Jesús. Pero su familia, desafortunadamente, de mi esposa, ha perdido durante ya muchos años atrás, desde que yo me convertí. Esa muerte no solamente perdió a ese hermano, perdió a otra hermana, murió otra persona, murió mi suegro, ahorita muere una sobrina, todas de una familia. Y le digo una cosa, toda esa familia no se arrepiente. El corazón está tan endurecido que no ven que Dios está trayendo quebranto para que a veces nosotros nos arrepintamos. Nos arrepintamos. Si alrededor de ti está muriendo gente,
es un mensaje para tu vida, es un mensaje para tu corazón, es un mensaje para tu familia diciendo: hey, ve y observa tu corazón. Ve y obsérvalo, obsérvalo, medítalo, obsérvalo. Medita entre ti, velo, ve tu corazón, si tu corazón se ha endurecido. A veces pensamos que a Dios le agrada ese corazón, pero no le agrada. Ve conmigo al libro de Hebreos. Quiero mostrarte cómo la Biblia nos habla acerca de cómo la gente puede endurecerse cuando escucha el mensaje de Dios. Dice el capítulo 3, en el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, diga conmigo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. O sea, Dios dijo y habló de una generación dura, una generación que veía los milagros, una generación que vio caer al más grande imperio con 10 plagas sobrenaturales. Oiga, si usted ve como todos los ríos de una nación se vuelven rojos en sangre, y que el ídolo de aquella nación que se ubicaba en ese río, y que ellos creían como el río de su bendición, de su provisión, se secó porque Dios lo dijo, todos nosotros voltearemos y veríamos a Dios y nos arrepentiríamos. Pero hubo una nación que vio eso y no lo puso en su corazón, la grandeza de Dios. Una generación que vio caer del cielo granizo que mataba a la gente. ¿De qué tamaño eran los granizos? ¿De qué tamaño era el fuego que caía con granizos del cielo que mataba a la gente? Es una generación que vio acerca de piojos, acerca de tinieblas. 10 plagas vio, y solamente un hombre que gobernaba esa nación se endurecía y no cedía a dejar ir al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios veía, y mientras ellos veían, a ellos no les pasaba nada. Pues esa generación vagó en el desierto, caminó en el desierto. Pero cuando hablamos de vagancia, hablamos de gente que sus corazones estaban en otras cosas, menos en ver la obra de Dios, menos en ver sus maravillas. Por lo cual Dios se disgustó con esa nación, porque ellos no, escucha bien, nunca alcanzaron a ver que su calzado no se desgastaba, que su vestido no se envejecía. Hace unos días hablaba yo con mi esposa y me dice: tú tienes un chorro de pares de zapatos. Y le digo: pues sí, le digo, pero todos me los regalan. No voy allá al centro comercial y voy a comprar unos zapatos. No, de repente, ¿verdad? Tal día llegan y tienen ahí unas cajas, y le digo: ¿y de quién son esas cajas? Son para usted. Y cuando veo, es mi marca favorita, y digo: wow, gloria a Dios. Y algunos de ustedes quizá dicen: el pastor siempre se compra muchos zapatos. No, me los regalan. ¿Y quién me los regala? Dios me los regala. Dios me los regala. No, ni siquiera a veces tengo que andar buscando. No salgo a ninguna parte. Todo llega a mi casa. Yo no sé a usted. Déselo con gozo, no con envidia. Déselo con gozo. A usted también le ha llegado bendición. Le ha llegado, y necesitamos alcanzar a ver la bendición de Dios. Ahora escúcheme bien. Dice la escritura: mirad, hermanos, verso 12, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es el corazón malo de incredulidad? Le hago una pregunta: ¿cuál es el corazón malo de incredulidad? Dice la escritura que
nosotros tenemos que ver que nosotros no haya un corazón malo de incredulidad. ¿Sabe cuál es el corazón malo de incredulidad? Es el que es endurecido. Dice la escritura en el verso, en los versos que siguen, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Quiere decir que el pecado endurece el corazón. Y para Dios el pecado no solamente es que te vayas y te acuestes con una mujer que no es tu esposa, o con una mujer en la cual es soltera y no estás casado. No solamente eso es pecado, porque hay veces que nosotros pensamos que eso es pecado solamente y descuidamos las áreas en que nosotros hemos pecado, como la incredulidad. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la Biblia. Hay cosas en las cuales nosotros ni siquiera imaginamos, en las cuales Dios observa nuestra vida y es pecado, es pecaminoso. Y eso endurece el corazón de nosotros. Y la incredulidad es uno de los pecados que Dios aborreció a la gente del desierto, a la gente que salió de Egipto, a la gente que Él había rescatado. Tenían incredulidad en su corazón, siempre andaban vagando en sus corazones. Y llegó un momento donde dijo que toda esa gente, Dios dijo que no entrarían en su reposo, o sea, no entrarían en la tierra prometida. Yo te voy a decir una cosa: si nuestros corazones no se llenan de fe en este tiempo de ver las grandes cosas y a veces los pequeños detalles de Dios, nuestro corazón se va a endurecer. Y si un corazón se endurece, es lo más peligroso que le puede pasar. Dios aborrece la dureza del corazón. Dice el capítulo 4, en el capítulo 3, 18, dice: a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros no parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena palabra como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Quiere decir que cuando yo oigo la palabra de Dios, yo tengo que ir, y algo tiene que ir acompañado cuando yo oigo, y eso es fe. Fe. Y le voy a narrar una historia para ir terminando en el libro de Marcos. Vaya conmigo al libro de Marcos, una historia de sus discípulos. Marcos capítulo 6. Versículo 45. Dice: enseguida hizo a sus discípulos que entrasen en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿A dónde se fue Jesús? ¿A dónde se fueron sus discípulos? Se fueron en la barca al otro lado de la ribera. Al venir la noche, la barca, diga conmigo, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Los discípulos dónde iban? En la barca. ¿Dónde estaba Jesús? Él estaba solo en tierra y orando. Viéndoles remar, esto me encanta de Jesús, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia. ¿Sabes cuál es la cuarta vigilia? La primera vigilia es de 6 a 9, la segunda vigilia es de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3 y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. O sea, ellos estaban en la madrugada peleando una batalla en la barca. Jesús estaba en tierra, pero los estaba viendo porque Jesús es Dios. Y él los veía
Y dice, yo te voy a decir algo, las más grandes batallas que yo he visto en todas las personas del coronavirus que han tenido han sido en las madrugadas y especialmente a las 3 de la mañana. ¿Por qué oramos a las 3 de la mañana? Porque a esa hora Jesús estaba orando y Jesús estaba viendo la batalla de sus discípulos. ¿Sabes por qué a Jesús le molesta la incredulidad? Porque todos nosotros en este tiempo vamos a entrar en tormentas. La barca es tu casa, la barca es tu familia, la barca es tu persona. Y mucha gente está entrando en batallas, solos en las madrugadas, y Jesús está orando. Y dice la escritura, y en la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron aún. Dice, porque aún, y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿qué? Endurecidos sus corazones. ¿Qué tiene que ver esto con una batalla, con una tormenta? ¿Qué tiene que ver esto? Si recordamos, Jesús hace mención, dice que esa gente estaba peleando una batalla en la tormenta. Esa gente, los discípulos, estaban peleando su batalla en la madrugada. Estaban teniendo una lucha de fe, una batalla de fe, y ellos tuvieron que necesitar que Jesús les calmara su tormenta, les calmara su batalla, les calmara su problema, porque ellos no lo pudieron hacer, porque sus corazones, diga conmigo, sus corazones estaban endurecidos. ¿Por qué? Porque si vemos que el corazón endurecido es un corazón de incredulidad, es que ellos no se dieron cuenta del milagro anterior que Jesús había hecho. Yo le voy a decir una cosa. ¿Qué son estos 2 peces? Que algún día un hombre de Dios, el pastor Edgar Pacheco, me regaló, y los hizo él con sus manos. Y me dijo: amigo, yo quiero, no sé por qué salió, pero me quiso regalar esto. Y me regaló estos panes, son hechos de X cosa, no sé, pero quién sabe cómo los hizo, pero esto parece, y está en mi mesa. Y yo declaro que esto representa que siempre habrá provisión en mi casa. Ellos vieron uno de los más grandes, asombrosos milagros de provisión que la raza humana haya visto. Una canasta así, con 2 peces y 5 panes. ¿Qué era esto? Para alimentar a una multitud de 5,000 almas o de 7,000. ¿Cuántos? No sabemos, sin contar mujeres, sin contar niños. O sea, había una multitud como de 12,000 gentes, si no es que más. Y todos comieron y se saciaron y vieron el milagro. ¿Y sabe qué? Vieron, pero sus corazones estaban endurecidos. ¿Has visto milagros últimamente en tu vida, en tu casa, en tu provisión, en tu monedero? O sea, ¿hay alguien de aquí que no ha visto milagros en esta pandemia? Levánteme su mano los que no han visto y voy a orar por usted confiadamente. Pero levánteme su mano si usted ha visto milagros sobrenaturales. Levánteme su mano si usted ha visto milagros sobrenaturales. Mire, voltea a su alrededor. Son testigos de que Dios está ahí en la barca. Dios está ahí en la barca. Dios está allí en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestra carencia, en medio de nuestra necesidad. Cristo está allí. Y yo tengo que saber, como Pedro, como Juan,
Juan, cuando vio que Jesús había resucitado, y les dijo: echad vuestra red a la derecha. Ellos echaron la red a la derecha, sacaron una pesca milagrosa, y Juan inmediatamente no puso sus ojos en la pesca, puso sus ojos en Jesús y dijo: Pedro, es el Señor, es el Señor, es el Señor. Y Pedro se pone su ropa, se avienta al mar y llega hasta donde está el Señor y lo observa y se da cuenta que es Él. Yo le hago una pregunta: ¿ha podido ver esto? ¿Ha podido ver que en medio de su escasez o en medio de su tormenta, yo le voy a decir algo, o Jesús está orando por usted, o Jesús está en la barca con usted? Por lo tanto, usted no tiene que tener temor. Por lo tanto, usted tiene que observar su corazón y decir: ¿veo a Jesús en mi tormenta? ¿Veo a Jesús? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No busque una solución en los hombres. Busque que Dios esté cerca de usted. Busque que Dios esté cerca de su aflicción, de su lucha. Porque Dios vio a una generación que su pensamiento no existía Dios. Han querido sacar a Dios de las escuelas, han querido sacar a Dios de la ciencia, han querido sacar a Dios de los hospitales, han querido sacar a Dios de todo corazón, de toda mente, pero nunca podrán sacar a Dios de nuestros corazones, de alguien que ha creído, que ha visto los milagros, que ha visto la protección de Dios, que ha visto la bendición de Dios, que ha visto todos los milagros en este tiempo. Imposible sacar a Dios. Imposible sacar a Dios. Y voy a terminar con un verso de Marcos 8:14. Ahí mismo, que dice, escuche bien: habían olvidado traer ¿qué? Habían olvidado traer ¿qué? Habían olvidado traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Cuántos tenían? Un solo pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. Y cuando los siete panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Cuando tú empiezas a hablar de escasez, Jesús está tratando de poder enseñarle a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? No era acerca de que ellos fueran a pedir pan porque ellos no tenían ya, sino que Jesús estaba diciendo: guardaos de la hipocresía. La levadura de los fariseos era la hipocresía. Guardaos de la levadura de Herodes. Y podríamos describir el espíritu de Herodes, que es prácticamente un espíritu del mundo. Guardaos del espíritu del mundo y guardaos de la hipocresía. Y ellos pensaron y estaban viendo sus ojos de una forma literal, no una forma espiritual. ¿Por qué? Porque el espiritual juzga todas las cosas, pero el natural no alcanza a percibir las cosas que son del espíritu, porque para él les son locura. Tarde que temprano vas a tener que enfrentar tu tormenta. Algunos ya la estamos enfrentando, algunos todavía no entramos y no nos ha agarrado la tormenta en el mar.
Pero este tiempo está probando los corazones, Dios. Y este tiempo es un tiempo de quitar toda incredulidad de nuestra vida. Toda incredulidad. David, el hombre conforme al corazón de Dios, dijo esto: sabiendo que el corazón es engañoso más que todas las cosas, él dijo en el Salmo 139, 23, 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David, el hombre conforme al corazón de Dios, no se fiaba de su propio corazón. Escucha bien, no se fiaba. Decía: yo creo, no, yo creo. Pedro se fió de su corazón. No, Señor Jesús, en donde tú fueres, yo iré. Si tú fueres a la misma muerte, yo también iré a la misma muerte. Jesús observó su corazón y dijo: Pedro, el gallo no habrá cantado 2 veces y tú me habrás negado 3 veces. Él vio el corazón. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios, y él decía: Señor, yo aunque creo que yo puedo soportar una tormenta, que aunque yo creo que yo puedo soportar una tentación, yo creo que mi corazón es recto, pero yo quiero que tú me digas si mi corazón es recto. Examínalo, ve, obsérvalo, si en mí hay un corazón duro o un corazón perverso. Pruébalo. David le estaba diciendo a Dios: méteme a la tormenta y prueba mi corazón. Wow. ¿No está loco eso? ¿Alguien le ha dicho: Señor, pruébame, méteme a la tormenta? El libro de Deuteronomio 8 dice que el desierto fue hecho para probar lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar los mandamientos del Señor. Deuteronomio 8. Quiere decir que las pruebas prueban el corazón de nosotros, en dónde estamos edificados, en qué has creído y en quién has creído. Por eso es para mí de gran importancia hablarte lo eterno, hablarte y decirte: vamos a enfrentar tormentas, pero lo importante no es enfrentar las tormentas. Lo importante es no tener un corazón de piedra en las tormentas. Lo importante es tener un corazón sensible, que reconozcas y veas a Jesús en la barca, o veas a Jesús orando por ti en medio de las tormentas, y sepas: aunque Él me matare, en Él esperaré, porque yo sé que mi Redentor vive. Ponte de pie. Ponte de pie, amado. Yo te hago una pregunta, mi amado. Hay gente que no está pasando las pruebas, gente que se está quedando en el camino postrado. ¿Duele en el corazón? Duele porque son personas que estamos viendo y que hemos visto, que hemos conocido de muchos años. Algunos de nosotros hemos crecido con ellos. Tal vez has visto: es tu padre, tal vez es tu madre, tal vez son tus hermanos, son tus primos, son tus amigos. Pero cuando un corazón no está endurecido, comparte la palabra, habla de Jesús, enseña de Jesús y dice: hermanos, amigos, familiares, Cristo está listo para ayudarte, para llevarte a la vida eterna. Está listo para que veas los milagros. ¿Has podido ver? Te hago una pregunta: ¿has podido ver la canasta con los 2 peces y los 5 panes? ¿Has alcanzado a ver el milagro? ¿Has alcanzado a ver que tu vestido no se ha envejecido? ¿Has alcanzado a ver que tu calzado no se ha desgastado? En 40 años, cuando las ropas las hacen para 7, 8 lavadas según un experto. Hoy en día las ropas más baratas, 5 lavadas y se acabaron, perdieron su
su fuerza, su color, su hermosura, la tela. Escucha bien, 40 años, un vestido nunca se envejeció. Era como si todos los días estrenaran su vestido. ¿Lo has alcanzado a ver? Cierra tus ojos y observa los milagros que has visto. Observa los milagros que te ha tocado ver. ¿No te has dado cuenta cómo Dios ha proveído para eso que tú pensaste que no lo podrías hacer en este tiempo? ¿No has visto cómo Dios ha favorecido tu vida en este tiempo? De algunas cosas que dijiste, hoy no es tiempo de hacerlo porque está ahí una situación adversa, y Dios te ha sorprendido con una multiplicación, con una bendición extra. Si lo alcanzas a ver, si tú lo alcanzas a ver, levanta tus manos y dale gracias a Dios por tu corazón, porque tu corazón no se ha endurecido, sino ha visto la mano de Dios bendiciéndote. Pero si tu corazón se ha endurecido y no has alcanzado a ver la bendición de Dios, yo quiero orar por ti, porque hoy no puedes irte con un corazón duro. Si tú entraste con un corazón diciendo, no veo a Dios en mi vida, no veo a Dios en mi vida, no veo a Dios en mi casa, yo quiero orar por ti. Y yo quiero orar para que tu corazón se vuelva un corazón de carne. Ven para acá. Yo quiero orar por ti. Yo quiero gente eterna. Yo quiero llevar gente a la eternidad. Decir, Dios, hablé a un pueblo y le hablé acerca de lo que a ti te agradaba, que sin fe era imposible agradarte, que sin fe era imposible agradarte, que sin fe era imposible agradarte.